En el caminar cristiano, uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es vivir una fe que no sea solo de palabras, sino una fe activa, viva, que transforme nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir. La fe no es simplemente un concepto abstracto que aceptamos con la mente, es una fuerza espiritual que nos conecta con Dios y nos impulsa a vivir conforme a su voluntad. Vivimos en una generación que muchas veces ha reducido la fe a una declaración de creencias, una emoción pasajera o una simple rutina religiosa. Pero la Biblia nos llama a más. Nos llama a una fe dinámica, obediente, valiente y comprometida con el propósito de Dios. En este mensaje, exploraremos lo que significa tener una fe activa, cómo podemos cultivarla y por qué es esencial para experimentar la plenitud de la vida cristiana. 1. La diferencia entre fe activa y fe pasiva. La fe pasiva es aquella que cree, pero no actúa. Es una fe que dice yo confío en Dios, pero no da pasos concretos en respuesta a esa confianza. Es una fe cómoda, que se acomoda al entorno, que se conforma con asistir a una iglesia o con leer la Biblia ocasionalmente, pero que no produce frutos. La fe activa, en cambio, se refleja en nuestras decisiones diarias, en nuestras reacciones, en nuestra manera de vivir. Es una fe que obedece aun cuando no entiende, que camina, aunque no vea el camino completo, que confía aunque la respuesta aún no ha llegado. Santiago capítulo 2 versículo 17 lo dice claramente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe que no se traduce en acciones es una fe incompleta. No es que seamos salvos por obras, sino que una fe genuina inevitablemente produce frutos. Cuando creemos de verdad, actuamos en consecuencia. 2. La fe activa se demuestra en la obediencia. La fe activa se manifiesta a través de la obediencia, incluso cuando es difícil. Un gran ejemplo es Abraham, a quien Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. La fe de Abraham no fue pasiva, él actuó. No entendía cómo Dios iba a cumplir su promesa, pero obedeció confiando en que Dios proveería. Hebreos capítulo 11 versículo del 17 al 18 dice: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham no se quedó esperando una explicación. Él actuó porque confiaba en el carácter de Dios. Esa es la esencia de la fe activa, obedecer antes de tener todas las respuestas. ¿Estás esperando que todo sea claro antes de obedecer a Dios? ¿O estás dispuesto a dar pasos de fe, confiando en que Dios irá delante de ti? 3. La fe activa se expresa en medio de la adversidad. No es difícil tener fe cuando todo va bien. Pero la fe activa brilla más intensamente en medio de la prueba. La historia de los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, en el horno de fuego es un poderoso ejemplo. En Daniel capítulo 3, ellos se negaron a adorar la estatua del rey, aun sabiendo que serían echados en el horno. Su respuesta fue firme. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiente, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel capítulo 3 versículo del 17 al 18. Esta es la clase de fe que honra a Dios, una fe que no depende del resultado, sino del carácter de aquel en quien confiamos. Ellos no sabían si serían rescatados, pero sabían que su fe no podía ser negociada. ¿Es tu fe constante incluso cuando las circunstancias son difíciles? ¿Sigue siendo firme tu confianza en Dios cuando las oraciones parecen no tener respuesta? 4. La fe activa produce frutos visibles. Jesús enseñó que un árbol se conoce por sus frutos. Una fe activa produce obediencia, compasión, servicio, generosidad, integridad, valentía y amor. No es una fe escondida, sino una que se ve y se siente. En Gálatas capítulo 5 versículo 6, Pablo dice: Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe verdadera no se queda en el pensamiento, se manifiesta en acciones concretas motivadas por el amor. No basta con decir que creemos. Nuestra vida debe mostrarlo. ¿Qué frutos está produciendo tu fe? ¿Qué decisiones, actitudes o acciones en tu vida son el resultado directo de creer en Dios? 5. La fe activa se alimenta con la palabra. Una fe activa no nace de la nada. Se alimenta, se fortalece, se desarrolla en la intimidad con Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual que nutre nuestra fe. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Si queremos tener una fe viva, necesitamos sumergirnos en las Escrituras. Necesitamos meditar en las promesas de Dios, aprender de sus caminos, escuchar su voz. La fe activa no es emocional, sino fundamentada en la verdad de la palabra.
¿Estás dedicando tiempo diario a la palabra? ¿Estás permitiendo que ella transforme tu manera de pensar y fortalezca tu fe? 6. La fe activa requiere pasos concretos. Muchas veces decimos, estoy esperando que Dios abra una puerta, pero la realidad es que Dios ya nos dio una palabra, y nos toca a nosotros dar el primer paso. Dios le dijo a Josué, levántate, y pasa este Jordán. Josué capítulo 1 versículo 2. Pero las aguas del Jordán no se detuvieron hasta que los sacerdotes pusieron sus pies en el agua. Josué capítulo 3 versículo del 15 al 16. La fe activa camina antes de ver el milagro. Tal vez estás esperando una señal, una garantía, una confirmación. Pero Dios está esperando que tú te levantes, te muevas, camines en fe. ¿Qué pasos necesitas dar hoy para demostrar tu fe? ¿Qué área de tu vida requiere una acción concreta basada en lo que crees? 7. La fe activa es perseverante. La fe activa no es una emoción momentánea, sino una decisión diaria de creer y seguir confiando, incluso cuando las cosas no cambian inmediatamente. Es una fe que persevera. Hebreos capítulo 10 versículo 36 nos recuerda: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La fe activa no se rinde ante la demora, porque sabe que Dios es fiel. La fe pasiva se cansa, se apaga, se conforma. Pero la fe activa sigue creyendo, sigue orando, sigue adorando, sigue caminando. ¿Te has cansado de esperar? ¿Estás manteniendo tu fe viva a pesar del tiempo? 8. La fe activa contagia a otros. Una fe viva inspira, edifica y anima a quienes nos rodean. Una vida de fe activa es un testimonio poderoso del amor y del poder de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu fe no es solo para ti. Es para que otros vean a Cristo a través de ti. Cuando vives con una fe activa, impactas vidas, generas esperanza, siembras fe en otros corazones. ¿Está tu fe iluminando a los demás? ¿Hay personas acercándose a Dios por el testimonio de tu vida? 9. La fe activa se fortalece en la comunión con Dios. No podemos vivir una fe activa sin una relación constante con Dios. La oración, la adoración, la intimidad con el Espíritu Santo son esenciales para mantener nuestra fe viva y poderosa. Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe activa no es solo creer que Dios existe, sino acercarse a Él todos los días, buscar su rostro, depender de Él, caminar en su presencia. Es una fe que crece cuando nos rendimos completamente. ¿Estás cultivando tu fe en la presencia de Dios? ¿Tu fe es el resultado de una comunión constante? 10. ¿Cómo cultivar una fe activa? Si deseas vivir una fe activa y no pasiva, aquí hay algunas prácticas clave. 1. Alimenta tu fe diariamente con la palabra. 2. Habla con Dios en oración constante. 3. Da pasos de obediencia, aunque sean pequeños. 4. Rodéate de personas que vivan una fe vibrante. 5. Sirve a otros. El amor en acción fortalece la fe. 6. Recuerda las promesas de Dios y declara su verdad. 7. Adora, incluso cuando no tengas ganas. 8. No te conformes. Busca más de Dios cada día. Conclusión: una fe que mueve montañas. Jesús dijo en Mateo capítulo 17 versículo 20: de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Pero esa fe, aunque sea pequeña, debe estar viva, activa, ejercitada. No basta con tener fe, tenemos que usarla. La fe activa es la que mueve montañas, cambia destinos, sana corazones y abre los cielos. Hoy es tiempo de despertar tu fe, de dejar atrás la pasividad espiritual, de vivir con propósito, con valentía, con obediencia. Que tu vida grite con hechos lo que tu boca proclama con palabras: yo creo en Dios.